Le voy a mandar un agradecimiento a Viri Zafón, que es periodista de Santa Fe, que fue quien nos suministró todos los datos de Corral. Gracias, Evelyn, por esta colaboración que hiciste con nuestro programa. Muy importante lo fue. Bueno, Jorge, estamos viviendo un momento muy especial. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner van a asumir el 10 de diciembre rodeados de gobiernos de derecha, pero al mismo tiempo las tensiones son tan grandes en la mayoría de estos países vecinos que no sabemos qué estabilidad van a tener esos gobiernos de derecha. Entonces, se nos ocurrió hacer un friso comparativo de los 4 países que están envueltos en protestas multitudinarias y represiones sangrientas. Ahí están los motivos de la protesta, digamos que son bastante comunes en los Chile, países, ¿no? Aumento del boleto de metro, pobreza, desigualdad, porque en un momento dicen, no son 30 pesos, que era el monto del aumento, son 30 años, la desigualdad. Ecuador, fin del subsidio a los combustibles, aumento del transporte, ajustes del Fondo Monetario. También de clase baja y clase media, digamos, ¿no? Sí, exactamente. En Colombia, el paquetazo del FMI con todo. El gobierno desmiente que sea, pero al mismo tiempo otros funcionarios del gobierno reconocen que sí. Fin del Fondo Estatal de Pensiones, nada menos. Aumento de la edad de jubilación, reforma laboral, asesinato de líderes campesinos. Todo lo que se quiso hacer acá en Argentina, ¿no? Algunas de esas cosas. Y en Bolivia, el repudio del golpe de Estado y el apoyo del presidente. Claro, y Bolivia sería como... Parecería que es un tema diferente porque es un golpe de Estado a raíz que derrocó al gobernante apoyado y votado masivamente por el pueblo. Ahí, Hernán, ¿cómo se le filtra el paquetazo en Colombia, el paquetazo del Fondo Monetario? Bueno, efectivamente el gobierno venía discutiendo con el Fondo Monetario Internacional la propuesta habitual del fondo. ¿Se acuerdan cuando acá Macri decía, no, este es un fondo nuevo? Sí. Bueno, ahí lo vemos, accionar en 2 países y en el otro es la política también del fondo. En Colombia se les escapa, se les filtra lo que quieren hacer, que de nuevo no es nuevo, ajustar básicamente la cuestión previsional y eso genera, yo creo que con el antecedente también de lo que está pasando en Chile, que en Colombia salgan a la calle a reclamar justamente en contra de ese ajuste. Y esto es muy importante, los actores de la protesta es realmente determinante. Es central ver cómo son. Estudiantes secundarios en Chile fueron realmente los que iniciaron todo, con los torniquetes en el metro y demás. Después se trasladó y se generalizó. Además era una protesta centrada en Santiago, en la capital de Chile, y sin embargo se propagó al resto del país también. Cuando los estudiantes se meten, fíjate cómo nos tocan la fibra más íntima, ¿no? Los pibes, los jóvenes, cuando se meten ellos, la ciudadanía automáticamente se identifica y sale, ¿no? Es peligroso cuando los estudiantes... Peligroso, es cierto, reaccionan. Y por algo temen a los estudiantes. En Ecuador, los actores son la Central de Trabajadores y el movimiento indígena, un país con un movimiento indígena organizadísimo. Yo te diría que es el actor más protagónico de los sectores populares, el movimiento indígena, muy organizado, a diferencia de Chile, que en Chile no hay un líder de la protesta. En Ecuador el liderazgo es del movimiento indígena. Bien. En Colombia, las centrales obreras, los estudiantes también en Colombia, y se generaliza la población que sufre el daño con la reforma jubilatoria y demás. En Bolivia, por supuesto, los indígenas organizados, los mineros organizados también, la población del Alto especialmente, y partidarios del MAS, por cierto, ¿no? Ahí hay como una cosa disímil, ¿no? Veníamos casi con un mismo eje entre Chile, Ecuador y Colombia, y en Bolivia cambia el eje, ¿no? Efectivamente, ajuste. En Bolivia yo diría que la disputa tiene que ver con los recursos naturales, básicamente, o no poder hacer el ajuste. Con no poder hacer el ajuste. Si querés no poder hacer el ajuste, claro... frente a ese escenario tenés un golpe, yo diría, en los primeros 3 países vos tenés un escenario donde los privilegios se mantienen. La discusión en los 4 países es la desigualdad. Claro. En los primeros 3 es un reclamo popular contra los sectores privilegiados, en el 4, en Bolivia, es a la inversa. Es el pueblo que intenta defender justamente los privilegios que ha logrado la mayoría populares en contra de un sector privilegiado histórico que ha ganado siempre, básicamente el gas, el litio, los recursos naturales de Bolivia. El eje de la grieta. Sí. Exactamente. Vos fíjate que cuando está la derecha metida y cuando la derecha ya gobierna, no le quedan otras alternativas a la ciudadanía que salir a protestar. Claro. Porque están totalmente desactivados y porque la pérdida de derechos que se busca es una pérdida de derechos de fondo. Vamos con Jorge. Exacto. Vamos a la violencia estatal, el saldo de toda esa represión, porque lo que unifica también es que a partir de las protestas multitudinarias los gobiernos de estos países coinciden en
darle a la policía la libertad de usar el menú de Elite Kio. Es decir, todos los delitos imaginables, torturas, violaciones, esto verlo así asesinatos, es tremendo, vía libre para reprimir. Y a las Fuerzas Armadas, que también intervienen en la mayoría de los casos, les dan vía libre para tratar como situaciones de guerra. Minuto ¿no? final. Esto es tremendo. 42 muertos en Chile, 2.200 heridos, 121 desaparecidos en democracia, miles de torturados y 12 mujeres violadas, lo que se ha registrado hasta ahora en Lo que Chile. se registró hasta ahora, ¿no? Y son ese país en el que Macri nos quería ver reflejado, digamos. Exactamente, ¿no? el modelo chileno, digamos. En Ecuador, Colombia. 7 muertos, 1.350 heridos y 1.152 detenidos. La diferencia también tiene que ver que como está muy organizado el movimiento indígena en Ecuador, el gobierno tiene un interlocutor para negociar, Claro. cosa que Piñera no tiene en Chile. Exactamente. En Colombia, 3 muertos, 273 heridos y 20 estudiantes detenidos. Y en Bolivia, bueno, la situación es terrible, 34 muertos, 715 heridos, mujeres desnudadas en actos policiales, mujeres violadas. Todo el repertorio de la violencia estatal se está desplegando en estos países y sobre todo una cosa que los unifica también, el peso que han tomado las Fuerzas Armadas en todos ellos. Preocupante peso. Argentina todavía está fuera de este contexto, pero hay encuestas preocupantes en Argentina que dicen que los votantes de Cambiemos son muy proclives a que intervengan las Fuerzas Armadas. En los votantes de Cambiemos hay un 40% de la población que es proclive que intervengan las fuerzas y se están de alguna manera militarizando. El otro día Patricia Bullrich lo festejaba junto a Carrió. Se viene Julián Guarino, muchas gracias muchachos. Muchas gracias por haber venido. Gracias Jorge, excelente. Nos encontramos con ustedes nuevamente el martes a las 22 horas. Se quedan con Julio Guarino. Gracias.